La serie de programas Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, en la que nos visitan los grandes profesores de nuestras escuelas de ingenieros industriales, alcanza ya su 10ª entrega. Las 9 anteriores están disponibles en nuestros canales de Internet. Durante este y el próximo programa, el protagonista será el profesor Emilio Bautista Paz, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Además de doctor ingeniero industrial, es licenciado en informática. Su labor docente ha ocupado 50 años de su vida y la ha compatibilizado con su dedicación parcial a la empresa. Entre 1962 y 1992 trabajó en IBM España. Precisamente desde ese año 92 pasó a dedicarse en exclusiva a la universidad. Ha ocupado numerosos puestos académicos y posee una intensa actividad en el campo de las relaciones internacionales. El profesor Emilio Bautista Paz está ya con nosotros para dialogar con el catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con la persona del profesor Emilio Bautista Paz. Emilio Bautista Paz requiere pocas presentaciones, es un referente en el campo de la ingeniería mecánica dentro del mundo de la ingeniería industrial. Muchas gracias, profesor Bautista, por su interés y esfuerzo en estar hoy y el próximo programa con nosotros en esta serie de programa de Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. Como decía, el profesor Emilio Bautista tiene una amplia trayectoria académica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Ha militado en el área de conocimiento de ingeniería mecánica e inicialmente en el grupo de cátedra 21 de cinemática y dinámica de máquinas. Ha desempeñado, entre otros cargos, el de director de la propia Escuela de Industriales de Madrid. Vamos a intentar desgranar algunos episodios de su vida académica, tanto discente como docente, y así como de su visión de nuestras escuelas y su visión de la ingeniería industrial y de la universidad. Profesor Bautista, reitero mis agradecimientos y siempre empezamos por el principio, o sea, por su formación preuniversitaria, su formación universitaria, su inicio en la Escuela de Madrid, qué impresiones supuso posiblemente viniendo de provincias aparecer en una escuela con un edificio simbólico y una escuela histórica, a los que somos. Yo provenía de Toledo, o sea, realmente nos impresionaba entrar en la sala de la máquina de la Escuela de Madrid. Ordene la respuesta como quiera y de nuevo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, pues como ya ha dicho usted, mis primeros estudios fueron en el pueblo de la provincia de Cuenca, donde nací. Después estudié en los Escolapios. Y al acabar el bachillerato, pues naturalmente en aquella época había que entrar en una academia de ingreso para poder ingresar en la Escuela de Ingenieros Industriales con unos exámenes que imponían bastante, como decíamos, el edificio y la propia institución. Y bueno, pues a continuación tuve la suerte de ingresar realmente pronto, porque lo normal era tardar por lo menos 4 años así. Yo en un par de años ingresé. Y ya pues a partir de entonces estuve realizando la carrera. También se puede comentar que entonces eran 6 años de carrera, que no incluían el periodo de proyecto de fin de carrera, sino que había que hacerla después, etcétera, etcétera, y que era un plan de estudios un poco fuerte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, recopilando, pues era ingreso que podía costar varios años, sí. 6 años de carrera más proyecto fin de carrera. Nos plantamos en 7 teóricos, que posiblemente fueran 8 o 9 reales como media, ¿no? Sí. El plan 50 o más o menos, 50, el plan 50 previo a los 57 y 64 que han tenido otros profesores que han pasado por este programa. Sí. ¿Alguna anécdota, alguna referencia a profesores históricos? Hombre, yo tuve la suerte, pero claro, pero no yo exclusivamente, de tener profesores verdaderamente notables, ¿no? Es muy difícil hacer una enumeración de todos, ¿no? Pero empezando pues por el profesor Escala, por Puigdemont, por Abollado, por tal, quizá uno de los que de alguna forma
renovó, digamos, los planteamientos de la escuela respecto a investigación, etcétera, etcétera, pues era Eugenio Andrés Puente, que no solo fue profesor, sino que sigue siendo amigo, y desde luego pues significó un cambio importante. Él venía de Alemania, hizo el doctorado en Alemania, como comentaba él, había ido allí a traerse conocimientos aquí para extenderlos aquí en España, y desde luego pues fue, creo, un hito en la escuela, ¿no? Pedro Puchada de matemáticas, Escala de física y mecánica, sí. Abollado de termodinámica, sí. Hombre, y Eugenio Andrés Puente de ejemplo, electrónica. Por ejemplo, pues Montes, de metalurgia y siderurgia. Por ejemplo, pues Ru García, de tecnología química, que bueno, como anécdota, pues puedo decir que Ru García en su momento nos dijo, al empezar el curso de tecnología química, dijo, bueno, yo le recomendaría un libro, el Pastonesi, que es un libro muy bueno, está en italiano, que es, vamos, un idioma completamente accesible, pero los 2 tomos son un poco caros y por lo tanto no les puedo obligar a comprarlos, se los regalo. Bueno, y nos lo regaló a todos. Es una buena anécdota de partida, sí. ¿No? Corre la leyenda académica de que usted ha cursado la totalidad de las 4 especialidades de la carrera de Ingeniería Industrial que entonces se cursaban. Creo recordar que eran mecánica, electricidad, química y textil. Sí. E incluso la textil, yo tenía entendido que solo se impartía en Tarrasa. No, en aquella época, luego, posteriormente, sí, se decidió que solo se impartía en Tarrasa y que no se impartía en otras escuelas, entre otras cosas porque tampoco había mucho alumnado que escogiera esa especialidad. Hombre, yo escogí todas las especialidades y en particular esa porque pensaba que lo normal entonces era que cuando uno había hecho la especialidad eléctrica se colocara en una empresa mecánica y si había hecho la especialidad química, pues bueno, etcétera, en una eléctrica, etcétera. O sea. Entonces dije, hombre, como no sé dónde voy a caer, pues voy a estudiarlas todas. Y la verdad es que, en fin, y tengo que decir que también anecdóticamente, que cuando acabé la carrera empecé a trabajar en una cosa que entonces le llamaban cibernética, una empresa llamada IBM, desconocida en aquel momento en el país, y que naturalmente era una de las especialidades que no conocíamos en la escuela. Así que hice todas las especialidades, pero mi objetivo no se cumplió. O sea, realmente en la apuesta por su futuro marcó 1x2, con lo cual tenía asegurado el acierto en ese partido, ¿no? Bueno, realmente en aquel entonces algunos profesores han ido citando que había una especie de planteamiento de que las promociones de las 3 escuelas históricas que eran en Bilbao, Barcelona y Madrid, pues eran casi como una única. Y bueno, de alguna manera era algo más que una única. El director, había un director único de las 3 escuelas y su director en las otras, ¿no? Es decir, esta era la escuela central. Una institución con 3 establecimientos. Claro, sí. Esta era la escuela central. Eso puede parecer ahora un poco políticamente incorrecto, pero era así, ¿no? Sí. Y a la hora de enumerar a los egresados también se llevaba de una manera única, ¿no? Sí. En totalidad. Bueno, antes de seguir con su vida académica, y recordar que estamos siempre, permanentemente en la universidad y en nuestras escuelas con el debate de los planes de estudio. Sí. Usted ha visto bastantes, desde el 50 hasta los grados y másteres de ahora. Sí. Quiero recordar el 57, el 64, el 76, que eso lo ha vivido como autor, podríamos decir, de pasar de 5 a 6 años, el plan 2000 o 2001, que tenemos luego más recientemente. Sí. ¿Podría hacer una valoración así por encima de las características de dichos planes? ¿Cuál le parece, se sentía usted más cómodo? ¿Qué ventajas tenía, por ejemplo, el 76 frente al 64, el 57? Aunque sea por encima. Sí, hombre, yo creo que la carrera tal como estaba estructurada cuando yo estudiaba, que era fundamentalmente pues eso, un par de años de ingreso fuera de la escuela. Eso obligaba a adquirir unos conocimientos, digamos, uno por su cuenta, de entrada que eran bastante fuertes. Después, los 3 primeros años eran generales, era un plan monolítico, con unas asignaturas que normalmente que casi todas eran
de curso completo. Cuando hablamos de curso completo, entonces era un curso que empezaba en octubre y acababa en julio. No había esos periodos tan extendidos de vacaciones. Clase todos los días, incluidos sábados. Sí, había clases todos los días, incluidos sábados. Con lo cual, pues hombre, eran unos estudios bastante fuertes. Eso sí es verdad. Los 3 últimos años eran de intensificación en las distintas especialidades, pero esa intensificación era, digamos, la mitad de cada curso, porque la otra mitad era también asignaturas completamente generales. Hombre, había una economía, por cierto, pues antes no hemos hablado del profesor que tuvimos de economía, que cuando el profesor Castañeda se refiere que cuando uno luego ha leído cosas y tal, y ve que estaba perfectamente a la última, como casi todos los profesores de entonces, ¿no? Y había una economía, había una administración de empresas, había etcétera, había una serie de asignaturas, digamos, comunes que estudiamos todos en el mismo aula, además, porque... Y luego había pues especialidades. Lo mismo que había una metalurgia general, pues había unas metalurgias especiales o había cosas así. Entonces yo creo que era un plan pues bastante coherente, ¿no? Bastante coherente. Claro, quizá era una duración excesiva de la carrera. Y probablemente pues no tenía justificación el hacer unos estudios tan fuertes, ¿no? Por eso, pues en un momento dado se decidió darle otra estructura, entre otras cosas, pues que no hubiera esa necesidad de hacer una preparación previa de 2 o 4 años para examinarse de ingreso, etcétera, etcétera. Y eso pues dio un cambio, ¿no? Al plan. Luego se cambió un poco la estructura en el sentido de hacer una especie de cursos preparatorios dentro de la propia escuela, unos cursos, un selectivo, iniciación, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso pues seguramente mejoró las enseñanzas. También aparecieron más especialidades. Empezaron a aparecer una especialidad energética, una especialidad de construcción, etcétera, etcétera. Electrónica, automática. Claro, que fueron adaptando un poco más la especialización a las necesidades del país, ¿no? Y bueno, últimamente yo creo que se ha diversificado demasiado las titulaciones. Creo que primero casi los alumnos tienen que hacer un máster previo para saber lo que eligen, y las empresas tampoco saben lo que quieren decir muchos de las titulaciones. Creo que eso habría que reconsiderarlo. Es decir, yo recuerdo en una de las varias veces que he tenido que intervenir en elaboración de plan de estudio, que en algún momento estaba viendo literatura por ahí sobre eso, sobre los contenidos y la elaboración de contenidos de las carreras, pues apareció una frase que había contestado, digamos, la industria francesa cuando las grandes escuelas francesas preguntaron a la industria sobre qué querían, si gente con formación básica o con gente más especializada y que por lo tanto pudiera empezar a ser rentable para la empresa enseguida. Un poco en la idea de lo que también ha sido, bueno, las dudas eterno, ¿no? Siempre en un plan de estudios. Y la contestación de la industria, en una frase corta, era: denos ustedes gente con formación básica, que los trucos del oficio se los enseñaremos nosotros. Yo creo que quizá nos hemos pasado más últimamente a intentar eso, que los alumnos al salir sean inmediatamente utilizables porque tienen unos conocimientos específicos ya de tal, pero carecen de otros conocimientos porque el tiempo es limitado. Y yo creo que hay el riesgo, primero, de eso, de que no se sepa realmente qué es lo que significa cada titulación, ¿no? Y por otro lado, pues que desgraciadamente mucha especialización significa, como los yogures, fecha de caducidad. Creo que ese es un debate que aparece siempre, pero que de vez en cuando convendría reconsiderar. Una precisión, profesor Bautista. Cuando decía es decir, ¿cuál es el ente natural en el cual se cocían los planes de estudio y se elaboraban? ¿Más el Ministerio de Industria que la Educación, o cómo estaba entonces la estructura de la escuela? Hasta cuando saqué la cátedra, naturalmente varios años después de acabar la carrera,
Yo soy funcionario del Ministerio de Industria, inicialmente, porque la escuela dependía del Ministerio de Industria, como la Escuela de Caminos dependía del Ministerio de Obras Públicas, etcétera, etcétera. O la Escuela de Montes y de Agrónomos dependía del Ministerio de Agricultura. Y telecomunicación, desde telecomunicación. Claro. Evidentemente eso a lo mejor resulta un poco difícil de admitir a partir de un determinado momento histórico, ¿no? Porque la universidad pues parece que debe depender pues del Ministerio de Educación y Ciencia, o como en cada momento se llame. Sin embargo, pues creo que tiene un cierto sentido, porque las escuelas en un momento dado se consideraban como un instrumento de desarrollo industrial importante. La formación de gente para la industria pues era pues uno de los instrumentos para desarrollar industrialmente el país, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en la elaboración de plan de estudio, si no interviene demasiado la sociedad, o sea, suficientemente, más que demasiado, suficientemente la sociedad industrial, la sociedad profesional, los colegios profesionales, etcétera, etcétera, bueno, pues tiene el riesgo de hacerse algo demasiado académico, ¿eh? También, si en la selección del profesorado no interviene nada más que la parte académica, pues se pueden seleccionar probablemente personas que son muy buenos como académicos, pero a lo mejor no tan buenos como profesores, y desde luego no muy buenos como ingenieros. Por lo tanto, todo eso yo creo que debería haber un proceso de reconsideración de todas estas normas que tenemos, pues por lo menos periódicamente, ¿eh? Sin embargo, es muy curioso, porque analizando la documentación legal de los planes de estudio, se ve que tanto el plan 57 como el plan 64 venían todas las titulaciones de ingeniería y tenían un perfil muy coherente unas con otras y muy homogéneo. Sin embargo, ahora que pertenecen al mismo ministerio, posiblemente haya más discrepancias. Claro, o sea, curiosamente, perteneciendo a distintos ministerios, se había un nivel de coordinación, es decir, aeronáuticos, industriales, navales y minas, pues tenían los 2 o 3 primeros años parecidos. Es que además, hombre, no había una separación entre las distintas escuelas, porque eso sí, en el Ministerio de Educación Nacional, o como en cada momento se ha llamado, había una Dirección General de Enseñanzas Técnicas, que precisamente uno de sus objetivos era coordinar y permitir, por ejemplo, el paso de unas escuelas a otras, no tanto a nivel de peritos, que se llamaban entonces a la ingeniería superior, sino entre las distintas escuelas, es decir, que no hubiera descoordinación. Claro. Sí, sirve mi experiencia personal. Yo primer curso lo hice en aeronáuticos y segundo, a partir del segundo en industriales, con una convalidación automática, sin tener que haber hecho ningún tipo de reconocimientos o algo parecido. Hay un tema dentro de la carrera que tengo especial interés, que es el proyecto fin de carrera. ¿Cómo se estructuraba entonces? Ha dicho que era un año exento, cuando se había acabado ya los 6 años de enseñanzas. ¿Era más técnico, más en el entorno de la empresa, más académico? Hombre, normalmente era bastante en el entorno de la empresa. Es decir, a mí, por ejemplo, me dirigió el proyecto de fin de carrera el que era presidente de la Unión Española de Explosivos, la empresa química más importante. El profesor Miró, sí. Y claro, pues el objetivo era hacer proyectos muy pegados a las necesidades industriales, ¿no? Es más, por comentar algo que habría que reconducir de alguna forma, a mí me enseñaron que un proyecto de ingeniería pues tenía que tener, además de memoria y planos, pliego de condiciones y presupuesto. Me dijeron también en clase alguna vez, y se me quedó grabado, que la diferencia entre un físico y un ingeniero es que mientras uno trabajaba con unidades de longitud, masa y tiempo, el ingeniero trabajaba con otra, que era la peseta entonces, y que cualquier proyecto que no contemplara la variable peseta sería un ejercicio intelectual muy importante, pero no era un proyecto de ingeniería. Creo que ahora otra de las cosas que ha ido variando y que a lo mejor habría que reconducir es que a veces se ponen proyectos fin de carrera, se ponen como objetivo proyectos fin de carrera y desde luego se aceptan como proyectos fin de carrera, algo que, como decimos, no tiene presupuesto ni pliego de condiciones. Y eso creo que es peligroso.
ya hemos acabado la carrera, pues háblenos un poco de su inicio en investigación, el tema del doctorado, cómo estaba entonces o cómo, bueno, qué circunstancias. El doctorado, cuando yo acabé la carrera, no existía. O sea, se suponía que un ingeniero superior era todo el tope lo que se de podía la ser. capacidad. Al incorporarnos académica a la universidad, pues tuvimos lógicamente que inventar el doctorado, ¿no? Adaptarnos a lo que era el doctorado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se montaron cursos de doctorado, se montaron tesis doctorales, etcétera, etcétera, y bueno, nos adaptamos a la situación normal, ¿no? Yo creo que precisamente el proyecto de una fábrica y una tesis doctoral son dos cosas distintas, pero igualmente necesarias, igualmente de un nivel intelectual igualmente de fuerte, ¿no? Van en dos caminos distintos, como debería haber también dos orientaciones distintas para las personas que hacen una carrera, uno pues más ligado a la investigación y otro más ligado a la realización de proyectos, ¿no? Sí, hombre, de todas maneras, repasando todas las reglamentaciones que ha habido sobre la tesis doctoral, Sí. a mí me queda solamente prácticamente una frase en común que ha habido en todas ellas, que es un trabajo original. Sí, sí. Evidentemente, un proyecto más o menos singular es un trabajo original, incluso de investigación, porque se da respuesta a soluciones por caminos no pisados previamente. Entonces, bueno, a lo mejor, evidentemente, son dos productos que a nivel de formato y a nivel de estructura son muy distintos, pero que ambos, si son serios, comparten el rigor científico, la originalidad y comparten... Hombre, claro, cuando hubo que empezar todo el plan de doctorado, pues uno de los problemas era crear unos primeros doctores, ¿no? Entonces, pues, conseguir que tuvieran el doctorado unos primeros doctores, ¿no? Entonces, fue relativamente frecuente, y hay muchos profesores de la escuela, y desde luego yo también, que reconvirtieron su proyecto de fin de carrera, adaptándolo al formato, por decirlo de alguna forma, de tesis doctoral. Pero es que en realidad, por ejemplo, mi proyecto de fin de carrera fue un nuevo proceso de fabricación de cianamida cálcica, buscando un tratamiento original de cómo poder hacer esto. Si hubiera podido desde el principio plantear como tesis doctoral por la originalidad, por la altura del estudio, etcétera, etcétera. Yo creo que eso pues también hay que tenerlo en cuenta, que quizá las tesis doctorales, deseablemente, sobre todo en un país que necesita desarrollarse, deberían casi ser más parecidas a un proyecto industrial que a un trabajo abstracto. Claro, sí. Y bueno, y rápidamente acaba los estudios y se incorpora al claustro de profesorado de la propia escuela, ¿no? Lo cual debe ser una satisfacción poder haber estudiado en la escuela histórica y ser profesor en ella. Hombre, yo era, claro, yo soy de Cuenca, una provincia donde no se podía ser en aquel momento nada más que maestro y cura. Y como os digo siempre, como es más difícil, no imposible, pero tener antepasados curas que maestros, pues tengo antepasados maestros, ¿no? Entonces siempre la enseñanza me había apetecido. Por lo tanto, cuando tuve la oportunidad de incorporarme como profesor a la escuela, pues para mí fue también otro impacto importante, como cuando entré en la escuela, en la sala de máquina como alumno. Sí, aparte de esta tradición familiar, ¿tuvo algún mentor que le animó a ser profesor Pues yo diría que, desde luego, con el que estaba empezando a dar clase ya, con don Antonio del Corral, que por cierto también perteneció a la UNED en su momento, ¿no? Pues he seguido, durante el tiempo que he estado en la escuela, manteniendo como libro de texto su libro, porque me parece verdaderamente importante y a lo mejor un poco demasiado desconocido en el mundo para la importancia que tiene para mí, ¿no? Y bueno, pues evidentemente con el profesor también, don Adelardo de la Madrid, etcétera, etcétera, pues esos fueron los que me introdujeron en este mundo de la docencia, ¿no? Pues muchas gracias, profesor Bautista, por su participación en nuestro programa. Seguiremos en un nuevo programa, ya con la carrera acabada, ya siendo profesor de la Escuela de Madrid, actualmente la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros por haberos acordado de mí.
Pues en este punto dejamos la conversación con nuestro invitado de hoy, el profesor Emilio Bautista. La próxima semana seguiremos profundizando en algunos aspectos de su intensa vida académica y profesional. Será en un nuevo programa de Vidas Académicas en Ingeniería Industrial.